Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla del Grupo de Administradores y Proveedores de Condominios de Chile, junto a Domingo Carrasco de APES Asesoría, quien nos va a estar hablando de cómo preparar tu condominio para un evento de sismo, y lo va a apoyar María Alejandra Letelier de Safincor, corredora de seguros. Así que, Domingo, me dicen que tú tienes que partir. Perfecto. Muchachos, a ver, esto es sumamente interesante porque yo me veo enfrentado a una tragedia, me parece que una tragedia culturalmente, me resulta inconcebible que cada vez que yo voy a un edificio les pregunto, ¿cómo enfrentan un terremoto? Y encuentro, pero una respuesta, pero de lo más variopinto, de lo más linda, y me dicen, nada, pues hay que evacuar. Entonces, cuando yo hago estas capacitaciones, yo actualmente estoy trabajando con. A ver, solamente con el sistema de gestión e implementación del sistema de gestión estoy asesorando 6, 7 condominios, ¿ya? Que hemos empezado, uno ya lo hemos terminado, otro estamos en proceso. Eh, Cuando se tiene que hablar, hay una cuestión en Chile que se llama gestión de riesgo de desastre. Entonces, lo que conocemos regularmente como plan de emergencia se enmarca en la ley de copropiedad inmobiliaria, la 21442, que dice en lo sustancial, en el artículo 40 creo que es, que todo condominio debe tener un plan de emergencia que esté orientado a todo lo que es eh, el antes, el durante y el después de una emergencia, ya con especial énfasis en el incendio, cosa que a mí me parece una pena porque creo que la ley no parte sin hacerse cargo de la otra situación de la que nosotros somos los mayores expositores a nivel mundial, porque todos los días sale alguien riéndose y muestra un video de chilenos en medio de un terremoto, como pasó el otro día en Calama, se caían las bandejas del casino, y los viejos todos sentados como diciendo, chucha, sí, está bueno, y eso es todo. Y se parta por hacer énfasis en el incendio, que por cierto es muy importante, si nadie dice lo contrario, pero el sismo es una cuestión súper delicada, y aquí yo quiero atacar a lo siguiente. Miren, en prevención siempre hablamos de una cuestión que es el análisis de causalidad, es decir, toda emergencia, todo accidente tiene una causa, ¿ya? Y nosotros vamos a poder eliminar los accidentes en tanto que podamos eliminar las causas o controlar las causas. Pero de todos, probablemente el sismo es el más complejo porque no tenemos cómo controlarlo. No tenemos nada que hacer en términos de mitigación desde el origen. Ahora bien, toda emergencia, y esto es específico, es taxativo, tiene un antes, un durante y un después. Ahora, atendiendo a esta particularidad de que el terremoto es algo que no podemos predecir, porque una cosa es que a ti te llegue un mensaje que te diga que se viene un sismo, pero el mensaje te llega 5 minutos, 30 segundos antes, 2 minutos antes. Pero no es algo que yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? En 3 días más, en una semana más, en 6 meses más vamos a tener un sismo de mediana magnitud o de gran magnitud. Entonces, ¿cuál es el punto? Y parto por la vivencia. Yo terminé metido en este tema de los edificios justamente porque tuve la oportunidad de trabajar como conserje de edificios. Y me tocó vivir el terremoto de 2010 cuando yo ni pensaba en ser prevencionista. Entonces, se dio la circunstancia en ese momento que había sido hace pocos meses atrás el terremoto de Haití. Ahora voy a hacer una observación súper técnica. Regularmente se escucha que hay dos escalas para medir el sismo, la escala de Mercalli y la escala de Richter. La escala de Mercalli habla de los efectos, pero el que habla de la energía es la escala de Richter. Ahora bien, hay un tema con la escala de Richter. La escala de Richter es una escala logarítmica, no es lineal. ¿Qué significa lineal? Y aquí vamos a lo siguiente. Fíjate que entre el metro 20, perdón, correcto, entre
Si yo empiezo a caminar de aquí y avanzo 20 metros, cada metro mide lo mismo, 100 centímetros. Eso es una escala lineal. Entonces, el metro 21 tiene 100 centímetros, igual que el metro 20, igual que el metro que va entre el 4 y el 5, y el que va entre el 99 y el 100. Las escalas logarítmicas no son así. De hecho, en ruido, cada 3 decibeles se duplica el nivel de presión sonora. Entonces, en la escala de Richter y las escalas logarítmicas se utilizan así porque si no la unidad de medida sería gigantesca, tendría como 60 ceros para el lado. Yo digo que, por ejemplo, entre un terremoto grado 4 al 5 hay 30 veces la misma energía. Y entre el 5 y el 6 hay como 60 veces la misma energía. O sea, no es que entre el 5 y el 6 hubo un aumento de la fuerza en un margen del 20%, porque 1 en 5 es el 20%. Entonces tú dices, un terremoto grado 6 es el 20% más alto, más potente que un grado 5. No, es una escala logarítmica. Entonces, un grado 6 es como 30 veces más grande que un grado 5, más potente. La energía que libera, y se habla de energía obviamente porque hay un desplazamiento de masa. Y en física newtoniana básica se entiende que trabajo es el cambiar un objeto en su estado, en su forma, en su dirección, en su aceleración o en su trayectoria en el espacio. Si tú tienes una masa y esta masa se desplaza, en el caso nuestro, nosotros tenemos las placas tectónicas. Entonces tenemos la placa oceánica, que es la que se está hundiendo frente a la placa que nos recorre a nosotros, que es la placa sudamericana. Entonces, en lo simple, el terremoto es que esta capa se está metiendo por debajo de donde estamos nosotros. Este simple desplazamiento, a lo mejor pueden ser, no sé, voy a inventar, 2 pulgadas. Pero traten ustedes de mover una mesa llena de cosas 5 centímetros para allá. Entonces ustedes están así y mueven esta mesa 5 centímetros. Y el movimiento es cortito, tal vez eso se mueve, la mesa se arrastra. Ahora imagínate que lo que tú estás haciendo es meter una placa debajo de otra placa cuando estamos hablando de miles y miles y miles de metros cúbicos, una placa que tiene una longitud de cientos de kilómetros. Esa cantidad de energía es la que se tabula mediante la escala de Richter. Y en el caso de la escala de Richter es una escala logarítmica, por lo tanto cuando decimos fue un temblor grado 6, claro, un temblor grado 6 es 5 veces, o sea, perdón, es como 30 veces más grande que un grado 5. Dicho eso, harta la diferencia, pero no es, es, exacto. no es Por poco. eso que hago la observación de que es una escala logarítmica, no es una escala lineal. ¿Está ahí? Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que debemos tener en consideración respecto a los sismos? Primero, el sismo no es predecible. Segundo, el sismo tiene un efecto súper complejo, a mi entender, desde el miedo colectivo. Y para mí, el factor más complejo siempre va a ser el manejo del miedo colectivo. ¿Y aquí Aparte les de voy a que, dar? aparte de que hay personas que tienen más miedo que otras. Claro, entonces, ahora y les doy el ejemplo por qué el miedo colectivo. Porque yo llego a los edificios y de repente les pregunto, ¿y qué hacen en caso de terremoto? Hay que evacuar. Perfecto. Y les digo, ¿y a dónde hay que evacuar? No hay que bajar. ¿Y para qué? No Es que te vaya a sacar la cresta en el camino. es que, y nos quedamos en un bucle. Entonces, yo hago siempre este mismo comentario que es un poco mordaz, pero es como para ponernos a tono y reírnos un poco. El temblor se siente igual en Barnechea, en Pudahuel, en San Bernardo y en Lampa. Bueno, todos sentimos el sismo con la misma intensidad. Tal vez no se siente con la misma intensidad entre Santiago y Viña del Mar, entre Santiago y Rancagua, entre Rancagua y Linares, entre Linares y Chillán.
pero para los que estamos en un pedazo de tierra, desde un punto centro, 50 kilómetros a la redonda, la sentimos igual. No cambia. No cambia. La magnitud va a cambiar, bueno, también puede cambiar por características de tipo geológica, etcétera. Algunos se va a sentir más fuerte, otros más lento. Vamos a ver en qué lugares se produjo mayor desplazamiento, etcétera. Pero en lo simple, eh, nosotros tenemos que entender que evacuar un edificio durante un terremoto es una estupidez del tamaño de una ciudad. ¿Y por qué? Y les pregunto a todos, ¿quién? Y hablan sus micrófonos, hablan sus cámaras, quiero que me digan, ¿quién estuvo en el terremoto del 85 en Santiago? Yo soy de la gloriosa generación 74, tenía 10 añitos. Yo estuve. Ya, mira, yo tenía 10, tú en esa época tenías como 25. Yo lo vi como un niño. Marisol, ¿cómo lo viste tú? Tenía 13 nomás, no hay que Ah, contar. perdón, discúlpame. Perdón, perdón. ¿Tú estabas aquí en Santiago? Sí, pues estaba en Santiago y lo pasé dentro de un vehículo, así que vimos más que nada a la gente. El vehículo se iba, perdía la dirección de mi mamá, y la gente que se trataba de apiñar a un árbol para sujetarse. Y los cables, bueno, y los árboles algunos se cayeron, tuvimos que subir a la vereda para poder pasar, íbamos por Avenida Grecia. Y de hecho, cuando llegamos a la casa de una tía, porque andábamos con una tía, esas casas antiguas que tenían esos tremendos machones afuera en la reja, los dos machones se habían partido en la mitad. Exacto. Y ¿Alguien las más que cosas me se habían cuente? movido, habían avanzado, en los muebles habían avanzado metros y se habían caído. ¿Alguien más? Ayúdenos, don Cristian Vargas, don Alex Cisterna, Mariel, nuestros amigos de Edificio Tiziano, Viviana, Sergio, Gloria. ¿Quién nos quiere contar? 30 segundos, un minutito, ¿dónde estaba en el 85 cuando fue el terremoto? O sea, Hola, si alguien me dice que estaba viendo en Panamá, no me sirve, que me cuente dónde estaba hola, cuando sintió el la terremoto. Gloria. Gloria, cuéntanos. Gloria. A ver, déjame ubicarme porque he tenido hartos terremotos, po. Entonces, el 85 ese fue en febrero, Sí, fue en Marzo, marzo, cariño. marzo. Acuérdate que fue el marzo. domingo y el lunes entramos a Ah, clase. ya. Dios Yo gracias. estaba, ya, yo estaba ¿En en la dónde? playa de vacaciones, en Las Cruces, epicentro, porque ese fue en Algarrobo, si no me equivoco. Uy, al Correcto. lado. Claro, se movió todo, todo. El auto se movía, los portones para adelante, para atrás, la piscina, el agua saltaba, qué sé yo. Fue más o menos. Y toda la noche siguió temblando. Toda la Exactamente. noche. Cuando pasamos por Melipilla, no, primero creo que tuvimos que pasar por San Antonio. Creo que por San Antonio, ahí la calle estaba abierta entera. Después por Melipilla y todos los lugares ahí del sector, estaba todo caído. Todo En caído. En San Antonio se quebró el puerto, se cayeron las torres Todo. No, de y la calle izaje de estaba carga. abierta. O sea, abierta. Era como que había ahí abierto la mitad de la calle y levantado los pavimentos. Una Las cosa casas impactante. afuera, abajo. Eh, la verdad de que fue impactante. Yo me acordaba de uno anterior que ahí sí estaba más chica, ahí ya no estaba chica porque tenía mis hijos ya. El 60 y, ¿cuánto fue? 60 y tanto. El de 69. Valdivia. Ya. El de Valdivia, que creo que tocó justo también con unas elecciones, no sé, es que ya he tenido varios. Pero este lo viví ahí en vivo y, y es impresionante. O sea, la gente salía, rezaban en la calle, se arrodillaban, pedían perdón, todas las cosas más imaginables. ¿Mm? De hecho, yo me Ahora, acuerdo mi nosotros abuela. Sí, estábamos sí. en una casa de madera, a Dios gracias no pasó nada, fuera que la taza bailaba, qué sé yo, porque yo estaba tomando once para ir a misa y la taza se movía. Veía ahí el televisor que se movía. Y, y no, pues, o sea, la verdad que yo recibí siempre instrucciones de mis papás de quedarte tranquila, buscar un lugar seguro, no moverte mucho
y esperar. Excelente. Gracias, Gloria, por tu ayuda. A ver, cuando nosotros estamos, Viviana, por favor, dale nomás con confianza. Abre el micrófono. Viviana. Ya, ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, perfectamente. Yo, mira, la verdad, de lo que recuerdo del terremoto del 85, yo hasta los 14 años viví en el campo, mis padres tenían una parcela, y la verdad que me acuerdo que estaba con una visita, una cuñada de mi hermana, y estábamos como en un sector, era campo abierto, entonces la verdad que en esa época no dimensioné todo lo que significó el terremoto en sí, salvo después cuando uno lo veía en la televisión, todo lo que había pasado, las noticias, pero en su momento para mí fue como cualquier otro temblor que uno pueda vivir. Y como te digo, uno como niña en esa época, tengo que haber tenido como 10 años, no dimensioné toda la magnitud ni lo de lo que significa realmente un terremoto, salvo, excepto el del año del febrero de 2010, ahí sí que lo viví de alguna manera distinta, porque ya estaba acá en Santiago, administraba edificios, entonces hubo todo que preocuparse, no tan solo del tema uno de la parte personal, de familia, sino también con todas las comunidades que tenía como alrededor, que estaban cerca y las que obviamente la oportunidad que tuvimos que asistir por X motivo, el pánico que se había generado, que no sé, algo no funcionó. Y lo que decían, pues la gente que bajó casi desnuda, algunos a la conserjería, Viviana, me acuerdo de eso. Fue muy como, mm, fue una importante. vivencia distinta a la del 85. Viviana, tú le diste el palo al gato y les voy a contar una anécdota bien graciosa. Hay un edificio gigantesco, que es el edificio más grande que me ha tocado a mí asesorar en condición de Ujú. experto, que se encuentra en la esquina de Munategui con Huérfanos. Huérfanos 1400, edificio de Gran Santiago, son 4 torres, 2 de 20, 2 de 30, 5 niveles de estacionamiento, el edificio que está frente a los tribunales. ¿Ya? Cuando yo les hice el plan de emergencia por primera vez, nosotros ya hemos repetido el plan de emergencia 3 años consecutivos, creo que fue el año 2020, porque ahí hubo un salto, que hubo una administración que se desapareció, etcétera, pero tenemos la continuidad de este proceso. Cuando hicimos el plan de emergencia la primera vez, el año 2021 fue, corrijo, eh, bueno, ustedes ya han cachado que a mí lo que no me caracteriza es ser piola. Entonces yo voy, converso con la gente, les meto cháchara y un día hoy estoy en el edificio haciendo el levantamiento de la imagen, espacios comunes, qué sé yo, mirar la condición de las vías de evacuación en términos de accesibilidad, iluminación, adherencia a los pisos, etcétera, etcétera. Y voy en un ascensor con una familia peruana. Me topo y les digo, y para meterles cháchara, les digo, oye, debe ser re entretenido un temblor en este edificio. Así pues, me dijo, yo estaba aquí para 2010. Ah, miércoles, le digo, ¿cómo la viste? Mire, nosotros aquí nos quedamos, pasó todo bien, pero cuando bajamos, me dijo, ¿sabes qué? Las escaleras estaban llenas de sandalias, que a mí me pareció un dato, pero súper decidor. Las escaleras estaban llenas de sandalias. Te la hago corta. La gente empezó a bajar como tropel por las escaleras. Si son sandalias, preferiblemente mujer. Yo no ocupo sandalias. A lo más ocupo unas chanclas, unos crocs, pero sandalias no son. Y eso es como la evidencia de lo que pasó. Entonces, para el terremoto de 2010, yo era conserje de un edificio. Yo recuerdo que se empezó a sentir el movimiento. Yo había leído y había investigado, porque meses atrás había sido el terremoto en Haití, y yo hice algo bien singular. Salí del edificio. Este edificio tenía unas puertas gigantes, ¿cachai? Unas puertas de madera, con vidrio, muy bonito, un edificio muy cuico, frente al Estadio Italiano, y en Las Condes. Y yo salgo y me paro y me apoyo en la muralla, me apoyo contra la muralla,
y empiezo a sentir el movimiento porque yo veo aquí se me empiezan a mover las cosas, el movimiento aumenta la intensidad, me pongo de pie, abro la puerta, que era una puerta de una sola hoja, salgo y empiezo a sentir un ruido ensordecedor porque ese sector está lleno de torres y edificios alrededor y se sentía la sonajera de cosas que caían. Parte el terremoto y como a los 30 segundos, calculo yo, ¡pum!, se apaga todo. Los que estuvimos en Santiago nos acordaremos que la ciudad se oscureció y de hecho se cayó el sistema interconectado central. O sea, la luz se tiene que haber caído como de Coquimbo o sea, de Coquimbo y de Concepción mucho más al sur. Entonces, pensemos dos cosas. Si tú tienes un sismo que no puedes controlar porque tú no puedes hacer nada por minimizar el impacto de la onda sísmica, ¿qué es lo único que te queda por hacer? Lo único que te queda por hacer es... controlar tus acciones. Exacto, controlar las acciones. Bueno, la cosa es que la ciudad se oscurece, se cae el sistema eléctrico. Entonces, a ver, porque recién me retaron, porque como yo soy de abuelos franceses, me siento más cómodo hablando en francés, entonces se me arranca algunas palabras propias del francés, pero vamos a hacer la última excepción. Es que hay que ser muy hueón para empezar a bajar por las escaleras y se te va a cortar la luz, po. Pero es que te vaya a ir así, como dominó para abajo. Entonces, ojo, detalle súper técnico. Nosotros tuvimos la suerte de contar acá con un gran profesional de los equipos de electrógeno, que es el señor Sebastián Soto, de quien me honro en ser su amigo y haber sido el asesor de prevención de riesgo de su empresa. Lo invitamos acá, él dio una clase, vayan al canal de nuestra querida Marisol, para que vean cómo hacer la mantención de un equipo electrógeno. Un electrógeno, para que arranque y te devuelva la iluminación a los espacios comunes, se demora 3 segundos. ¿Por qué? El equipo electrógeno tiene lo que se llama el TTA, tablero de transferencia automática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo, si tuviera que explicarle esto a un niñito de 5 años, mira, dentro del electrógeno hay un caballero que está mirando que pase la corriente por un cable. Entonces, cuando ve que no hay corriente y dice, no hay corriente, ese caballero parte, que es el que está el caballero en la TTA, y le dice al caballero que tiene el motor del electrógeno, amigo, dele contacto. Y se echa a andar el motor. El equipo electrógeno básicamente es un motor diésel, un motor de camión, que tiene modificado algunos parámetros en términos de velocidad, frecuencia, etcétera, 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 porque no tiene caja de cambio ni nada de eso, pero lo sustancial es un camión es un motor de camión. Y cuando esto se echa a andar, por efecto del alternador, tú transformas esa energía mecánica en electricidad. Cuando se te cortan las luces, o sea, se te corta la energía, se te apagan todos los espacios comunes. ¿Y qué es lo que hace el TTA? Echa a andar el motor electrógeno. Empieza. Tenéis 3 segundos para que entre que arranca el motor, alcanza la frecuencia, la potencia, te genere el flujo eléctrico desde el alternador hacia el resto de la red. ¿Quién casi nos ha sacado la que no tiene bajando una escalera porque se nos olvidó apretar el botoncito? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas a evacuar durante el temblor, pero al 99,9% seguro que te podéis pegar un cochazo, padre, señor mío, escalera abajo. Porque se te va a cortar la electricidad. Y desde que se te corte la electricidad hasta que arranque el electrógeno, vas a tener 2, 3 segundos. Ahora te la encargo si estás en un edificio que es más o menos viejito y todavía te quedan todos fluorescentes. Porque ahí entre que se apagan y vuelven, no, ahí te vas a sacar la cresta con todo y eso no tenéis cómo salvarla. Entonces, primero, jamás se evacúa durante el sismo. Jamás. Segundo, la gente entra en pánico. Don Sergio Jara Rivera, estimadísimo,
Cuéntenos, abra su micrófono, Sergito. Hola, ¿cómo están a todos? Súper bien, Domingo, te felicito. Una preguntita que distinta a la que tú estás comentando, pero que creo que va al punto en general. A ver, considerando que como administradores somos los custodios de la seguridad de las comunidades, ¿qué criterios Correcto. técnicos y legales estamos definiendo o podemos definir para que la actualización de los planes de emergencia ante sismo no termine sobrepasando nuestra esfera de responsabilidad, Súper simple. especialmente frente a fallas estructurales que son cargo de la constructora, de la inmobiliaria o del Estado? Eso, amigo mío. Si tenemos fallas estructurales, nos tiramos porque yo no tengo, no te estoy tomando el pelo, estoy hablando súper en serio. Yo no tengo una máquina radiográfica No, que sí, me no, no. permite, ¿cachai? Pero lo explico para que se entienda la idea. Si yo tuviera una máquina que me permitiera sacar una radiografía del edificio y ver dónde están las fisuras, las grietas de losa, etcétera, hay un montón de situaciones que no se van a evidenciar hasta después del sismo. Así que por ese lado no tenemos mucho que hacer. Lo que sí es importante, y aquí viene lo siguiente. No, lo que pasa es lo siguiente. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que yo no puedo evidenciar los daños estructurales, no lo voy a saber hasta que, y lo que dice Sergio es súper importante, porque tal como menciona él, los administradores son custodios de alguna manera de la integridad del edificio. Ahora, volviendo a lo otro, lo primero que yo debo proteger es mi equipo electrógeno, porque mi equipo electrógeno es el que me va a respaldar, es el que me va a tener, el que me va a dar la iluminación de los espacios comunes, el que me va a permitir que sigan funcionando las bombas de agua. Obviamente los ascensores trataremos que no, pero piensa que se te energizó el edificio y un viejo quiere salir del estacionamiento, chuta, vaya a tener que salir, correr como chino, pescar la llave, abrirle el seguro, el portón. Viejo, te la encargo. A mí me pasó para el terremoto del 2010, intentar abrir el portón, fue un cacho. Por eso que tienen que estar viendo los equipos electrógenos. Nosotros tuvimos acá una capacitación con Sebastián Soto de CIEMGE, Servicio de Ingeniería Electromecánica en Generadores de Electrógenos. Les paso el dato, cualquier consulta, se comunican conmigo, yo les paso la referencia de CIEMGE Equipos. Segundo, las vías de evacuación son críticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la gente se va a hacer un rulo con la instrucción de que no evacúe. Ok. Pero si aparte de eso, esa vía de evacuación es una vía de evacuación que está oscura, que está obstruida. A mí me ha tocado ver algún mequetrefe alguna vez, y no es broma. Llegó al departamento, no sé, 508, una cocina. Entonces, ¿qué hizo este señor? Tomó la cocina, la subió, le cortó la cajita, le sacó la funda, dejó la cocina adentro, y el animal dejó la caja de la cocina en la caja de escala. Lo he visto, no me lo contaron. O sea, el caballero por último va y llama a la recepción y le dice: oiga, don Lucho, se puede llevar esta cajita, yo le paso una luquita, y baja una señora, sube una señora, un señor del aseo, pesca la cajita, se la lleva a la sala de basura, le pega 3 cortes, la ola, la compacta. No, el animal este la dejó en la escalera. Y lo vi, no me lo contaron, lo vi y saqué la fotografía. Tercero, cuando ustedes tienen edificios que son pasillos grandes, esto pasa mucho para allá para arriba, pues, tú comprenderás que en estos lobbies vienen los vecinos y tienen un vertical, un Luis XV, con un florerito muy bonito, una porcelana chinita con flores. Pesquen a ese viejo y que pesque su vertical, weón, y que lo guarda adentro. No puedes tener objetos en los pasillos. Tengo un edificio que tenía un espejo, pero te la encargo. El espejo medía más de 1 metro de largo, casi 60 centímetros de ancho, y era ese típico espejo que tú lo pones en diagonal contra la muralla. ¿Cachai? Que queda así, un espejo gigantesco. Y yo le decía al administrador: dile a este señor que saque el espejo. No, es que tiene un espejo muy bonito. Viejo, me importa un chinche lo que este caballero quiere tener. El pasillo es espacio común, de la puerta para adentro, si quiere que críe gallina.
Si el SAC no le hace atado, el olor a guano lo corrige, me da lo mismo. Pero no puedes poner elementos en los pasillos, porque los pasillos son espacios comunes. Ojo, dame un segundo, Sergio. ¿Han visto estos vecinos que tú te paras en el estacionamiento y tienen en los balcones estos maceteros que tienen unos ganchitos? Eso déjalos para tu ventana, para cuando viene una casa con primer piso. Hasta con segundo piso te la compro. Pero yo me toca ver edificios, tú miras para arriba, tenés 12 pisos y en el piso 8 hay una vecina que tiene su florerita, que tiene unos ganchitos. Ahora, si la viejita pone los ganchos para afuera y el macetero para adentro de la logia, bien. Pero hay otros que no, pues hay otros que los ponen para afuera. Entonces, el tema de las cosas que pueden caer también es delicado. Por lo Oye, tanto, Oye, dime, y aparte de que esos mismos maceteros, porque hay personas que tienen como un jardín en el balcón, va juntándose el agua, va deteriorándose la losa, la estructura del balcón, y empiezan a caer pedazos de material. A mí me tocaba más de un condominio en donde se cae un pedazo de balcón porque se ha degradado la losa por el agua de los maceteros. entonces en ese caso es donde yo les digo, primero, contrate una empresa que le haga mantención de su equipo electrógeno, que le haga un diagnóstico inicial y que tenga un programa de mantención. Dos, lo mismo con las bombas. ¿Por qué? Porque los cortes de energía hacen que las bombas se dañen, porque después viene lo que se llama el golpe de... De corriente. sí, sí, pero eso tiene otro nombre técnico. Bueno, pero básicamente los cambios violentos de voltaje dañan las bombas. Otra cosa que es súper importante es la señalización. Anécdota, me pasó una empresa a la que yo asesoraba, ellos hacían muebles de oficina, tuvieron un sismo más o menos bonito tiempo atrás, en un edificio, en el Golf. Tú me entenderás, ñatito. Empieza el temblor y baja un cabro, escalera de evacuación. Si el cabro pasó del tercero al segundo, al primero, al -1, al -2, al -3, llegó como al -4. Cuando abrió la puerta para salir, cachó que estaba rodeado de autos. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que fue modificada, o sea, fue el decreto 57, creo que se llama, establece como característica constructiva que no puede haber comunicación entre el segundo piso y el -1. ¿Hay muchos edificios que lo tienen? Sí, porque en el momento en que el proyecto fue aprobado, la UBUC no estaba en vigor. Entonces, la mayoría de los edificios que se hicieron después del 2005, creo que es, si tú te fijas, las escaleras llegan al primer piso, algunas al pasillo y otras al estacionamiento, o las dos al pasillo, pero hay una tercera puerta que baja al -1 o -2. En los edificios antiguos existía, estoy hablando de edificios más antiguos, si te vayas al barrio Mex, si te vayas a Santiago Centro, si te vayas a Libertad, qué sé yo, y algunos otros edificios, por ejemplo, el casco viejo de Apoquindo, estoy hablando el Golf, Napoleón, Alcántara, etcétera, te vas a encontrar con edificios que bajáis del 1 y pasáis al -1. Eso se modificó, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción lo modificó para eso, para que la gente no pase de largo y llegue al -2. Entonces, ojo, Ya, la iluminación, súper importante. Tengo por lo menos 13 edificios, no ando con un luxómetro, ¿ya? Básicamente el luxómetro es el aparato que te permite medir los lux, que el lux es la unidad de medida de la luz. O sea, hay candela, hay lux, etcétera, pero la medida más universal es el lux, ¿ya? No todos los edificios lo tienen, pero es útil que lo tengan la iluminación de emergencia, que no es lo mismo que la iluminación pasillo. Tú tenés la iluminación pasillo, que es una, la iluminación de emergencia es otra. La iluminación de emergencia es un recurso que podemos implementar y vale la pena hacer las gestiones, porque esa iluminación de emergencia además es autónoma y tiene sus propias baterías. Entonces, incluso si te quedaras sin iluminación, porque falló el electrógeno,
podrías tener iluminación desde la vida que tiene esta batería, que tiene esta lamparita que tenéis puesta en el pasillo. Alejandra, todo tu tiempo. Oye, ¿cuánto duran más o menos esas baterías? Mira, esas baterías deberían tener unas 2 o 3 horas de vida útil. Ahora, si usted la mantiene enchufada, todo el tiempo se la va a hacer añico. Entonces lo que tiene que hacer es cada cierto tiempo desenchufarla para que se descargue y después la vuelves a enchufar para que se cargue. Más o menos una vez a la semana, ¿cada cuánto tiempo se recomienda? Es como, yo creo que una vez por semana podría ser útil. Esto es como que dejís cargando el celular toda la noche si se te carga en 15 minutos. Si dejáis esa cuestión enchufada meses, te la voy a comer. Entonces después cuando le hacías la prueba, le hacías el test, murió. Oye, Alejandra, tu tiempo. oye, Domingo, espérame un poquito, dale. Ya. ¿Es recomendable hacer un protocolo para los conserjes o para los residentes? ¿Un protocolo mismo de cómo funcionar en un caso de emergencia de este tipo? Absolutamente, porque así como tenía un programa de mantención del electrógeno, tenía una ruta de rondas, por ejemplo, por los pisos, para ver que no hayan bultos, etcétera. Deberías tener un protocolo de mantención de las luces. Es como lo que pasa con los extintores, con las redes húmedas. Yo estoy ahora haciendo una revisión de las redes húmedas y, o sea, bien digo, las redes húmedas y las redes secas y me encuentro con daños y eso es porque nunca se han hecho mantenciones. Y es recomendable pedirle, ponte tú, a los conserjes que al momento de un sismo, terminado el sismo, obviamente, vayan y abran las puertas de las torres para que puedan salir tranquilamente la gente o cerrar las llaves de general de gas, por ejemplo. Es que lo que pasa es que cortar, a ver, y súper buena la observación tuya. Explicación técnica media latera, pero para que sea prueba de Giles, como decía la Pamela Giles. El gas de los edificios, en la mayoría de los casos, es gas natural. El gas natural es una molécula ultra liviana porque es 85-90% gas metano. ¿Y qué es el metano? Un CH4, un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, masa despreciable, carbono masa 1. El gas licuado de petróleo es propano y butano, que son C3H8, tenéis 3 átomos de carbono con 8 de hidrógeno, o un propano, que es 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Entonces el gas licuado de petróleo, el GLP, es mucho más pesado. Cuando tú tienes una fuga de GLP, se te pone la cosa cuesta arriba, porque el GLP cae. De hecho, cae por la caja escala, cae por la caja de los ascensores, entonces hay que llevar a cabo un proceso de ventilación que es mucho más complicado. Si tenía una fuga de gas natural, es mucho más sencillo porque basta con que abráis todas las ventanas y eso se va a ir solo, porque el gas se sube, en cambio el GLP cae, ¿ya? Pero sí, es importante considerarlo. Cristian Vargas tiene la mano levantada. ¿Dele? ¿Cristian? Cristian, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Ya, quería compartirle mi experiencia con la luz de emergencia que tenemos en la caja escala. Te escuchamos. El aparato consiste en 2 inversores de corriente que a la vez son cargadores y están conectados a 4 baterías de 200 amperes cada batería. La caja escala en los edificios en el cual administro y actualmente fueron construidos posterior al 2010 y la normativa le exigió tener este tipo de sistema de emergencia desconectado al grupo electrógeno. Donde se nos presentó el problema de que estas luces estaban 24/7 encendidas. Por lo cual ahí un ingeniero nos creó un aparatito que las luces se encienden para descargar la batería a cierto horario y después se apagan para poder recuperar la carga. Fue la única manera de no matar rápidamente las baterías porque las baterías no estaban durando
un año y medio, y una batería de 200 amperes está alrededor de 200.000 pesos, 250.000 pesos. ¿Ya? Interesante. Después nos pasa el dato, Cristian, porque lo que acabas de comentar es súper interesante. La iluminación es un aspecto crítico en una evacuación. Insisto, no hay que evacuar, pero la gente va a evacuar igual, porque la iluminación es la que le permite a las personas sentirse un poco más seguras. Entonces, cuando yo tenía oscuridad, la gente entró en pánico. Ya, ¿Ya? Alejandriña, te queremos mucho. Dale ahí con el power del Everton con su... Ah, no, pues ella no es evertoniana, ella es choncha de corazón. Ya, chicos, bueno, un poco complementando con lo que dice Domingo, yo más que nada es un aporte el día de hoy, dado las consideraciones de sismo que hemos tenido estos días, y más que nada desde el punto de vista de la corredora de seguro, del énfasis en decirle a los, sugerir, la verdad que uno nunca puede imponer un seguro ni una cobertura, pero siempre sugerir a la administración, sugerir al comité, incorporar la cláusula de incendio, de sismo, perdón, ¿ya? Y aquí les hice una pequeña presentación, seguro de incendio y sismo en condominios. La primera pregunta es, ¿está realmente protegido su patrimonio frente a un terremoto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como personas que tenemos en nuestro departamento, personas que vivimos dentro de un espacio común, administradores, comité, etcétera. ¿Qué dice la ley 21.442? Obligación de asegurar bienes comunes contra incendio. ¿Incluye la cobertura de sismo? No incluye la cobertura de sismo. Ustedes saben que la cobertura de sismo es opcional, ¿ya? ¿Qué tiene la cobertura de incendio? La POL que rige la CMF es la cobertura de incendio con sus adicionales. Y ahí les coloqué algunas de las adicionales que tiene por sí sola la cobertura de incendio, ¿ya? Muchos sabemos por los siniestros, avería maquinaria, humo, etcétera. Pero no tenemos la cobertura de sismo. En el caso que la tuvieran y la decidan incorporarla, ¿qué protege esta cobertura de sismo ¿cómo se llama? Al edificio de patrimonio común y al patrimonio personal de la unidad? Protege daños materiales causados directamente por terremotos y movimientos sísmicos. ¿Qué cubre? Daños físicos, muros, techumbre, estructuras, escaleras, sensores, bienes comunes asegurados. Y acá respondo un poco a la pregunta de Sergio. Obviamente, si tenemos un siniestro causal de un terremoto, con la cobertura de sismo, lo que va a aplicar, ahora me pongo del lugar del liquidador, lo que va a aplicar el liquidador es la aplicación de la cobertura de sismo. Recordar que dentro de la cobertura de sismo, cuando los liquidadores hacen el estudio del siniestro y se piden los documentos, recordar que también vemos el infraseguro. Por lo tanto, cuando hay un siniestro de incendio y un siniestro de sismo, lo primero que tenemos que ver los liquidadores es el monto asegurado. Recordar que el monto asegurado es lo que me va a permitir a mí reconstruir el condominio con eso. Si yo tengo un sismo y hacemos el análisis del infraseguro y se determina que el condominio está infrasegurado, la compañía va a aplicar la cláusula de infraseguro. Significa la aplicación del 10%. ¿Ya? Que siempre yo lo he dicho hasta el cansancio que por favor hay que ver los montos asegurados, sobre todo ahora con los sismos. Después les puse, el infraseguro puede afectar tanto bienes comunes como departamentos. ¿Por qué ocurre el infraseguro? El monto asegurado no se actualiza durante años, se utiliza valor fiscal en lugar del valor de reconstrucción, ¿ya? Recordar que el monto asegurado es por valor de metro cuadrado de reconstrucción, se asegura por el valor comercial y no por el costo de reposición. Se desconoce la superficie real construida. Muchos me preguntan hoy en día dónde yo puedo encontrar ese dato. Y ese dato se puede encontrar, que la Marisol se ganó el premio por esto. Ese dato, ¿dónde se puede encontrar, Marisol? En el certificado de recepción final, ¿Dónde encontramos el certificado de recepción final? en la Dirección de Obras Municipales.
de cada una de las comunas que usted tenga su condominio. Hoy en día es más que nada, si no me equivoco, Marisol, normativo, que es uno de los documentos que le están pidiendo a los administradores subir, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros como liquidadores, me voy al otro lado de los liquidadores, uno de los documentos que pedimos para poder hacer la liquidación del siniestro es el certificado de la DOM, ya sea desde una rotura de cañería hasta un incendio. Por lo tanto, hoy ese documento es imprescindible. Dentro de esos documentos, como administrador y como comité lo tienen que tener, porque nosotros, los liquidadores, se lo van a pedir al momento de liquidar un siniestro, ¿ya? Y muchos no quieren bajar el infraseguro, o sea, no quieren ver la prima porque buscan disminuir la prima del seguro. Como sabemos, la prima de sismo es más cara que la prima de incendio. Una prima de incendio va a valer un 2 y una prima de sismo va a valer un 5. Es más cara. Y eso lo sabemos. ¿Ya? ¿Por qué muchas comunidades no contratan sismo? Principal razón, el costo. La cobertura de sismo normalmente se contrata como un adicional del seguro de incendio, lo que incrementa la prima anual de la póliza. Por esta razón, algunas comunidades optan por contratar solo incendio, reducir monto asegurado, eliminar coberturas complementarias y mantener pólizas antiguas sin actualización. ¿Ya? El problema del ahorro anual puede transformarse en una pérdida millonaria. Aquí les hice un ejemplo. En un edificio, una rotura de cañería puede generar daños de desde 100 a 500 UF. Un terremoto puede generar daños de decenas o cientos de miles de UF, porque estamos hablando del valor del monto asegurado, y ahí estamos hablando de miles de UF. Por eso el riesgo sísmico tiene un impacto completamente distinto sobre el patrimonio de una comunidad, porque efectivamente, si nosotros tenemos solamente la póliza de incendio y viene un terremoto, obviamente todo el daño estructural que se provoca, la compañía de seguro no lo va a cubrir. Por lo tanto, ahí ya tenemos un patrimonio, un impacto a nuestro bolsillo, a nuestro patrimonio de la comunidad. ¿Qué indica la CMF? Lo que indica la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, señala que el seguro de sismo es una cobertura adicional al seguro de incendio destinada a cubrir los daños materiales provocados directamente por un terremoto. Es decir, si no existe un adicional de sismo, los daños estructurales causados por un terremoto pueden quedar sin cobertura. Eso está escrito en la CMF, tal cual. Después de un terremoto, aumentan los costos de reconstrucción. Después de eventos catastróficos, ustedes saben que todo sube. Los costos de materiales, la mano de obra, los transportes, la logística. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos un terremoto, no tenemos la cláusula de sismo, viene un terremoto, la compañía va a aplicar, ojalá que no esté infrasegurado el condominio, va a liquidar, pero no va a liquidar por la cláusula de sismo. Por lo tanto, la comunidad va a tener que gastar en materiales, mano de obra, transporte, logística, tiempo de reparación. Esto significa que el costo real de reconstrucción puede ser incluso superior al considerado antes del evento. Y acá un mensaje que les puse hoy día. Muchas veces se elimina el adicional de sismo para ahorrar prima. Sin embargo, el terremoto es precisamente el siniestro que puede generar las pérdidas económicas más altas para una comunidad. El ahorro anual puede parecer importante hoy, pero después de un evento sísmico, el costo de reconstrucción y las posibles responsabilidades civiles pueden ser inmensamente superiores. Y aquí resalto responsabilidades civiles. Recordar que tanto ustedes, comité, como yo, como corredora, todos tenemos responsabilidades civiles ante un condominio. Entonces, muchas veces, si nosotros no hacemos un análisis competente, nos podemos topar con demandas civiles. Hay muchos administradores que hoy día han sido demandados por diversas causas, pero son responsabilidades civiles. Ustedes, cuando asumen una responsabilidad frente al condominio, recuerden que sobre ustedes están todos los copropietarios que velan porque ustedes hacen, digamos, un estudio completo de lo que tienen. Un copropietario no va a saber el de la póliza ni su cobertura.
porque la verdad que el seguro lo toma el comité y la administración. Muy pocas veces las asambleas descansan y el comité descansa y los copropietarios descansan en su labor. No sé si me explico lo que quiero decir, lo que es civilmente responsable. Y yo también como corredora, nosotros como corredores acá en Safincorp, una de nuestras principales políticas es que nosotros no tomamos condominios infrasegurados por la responsabilidad civil que eso atañe. Ale, ¿Mm? mira, bueno, ahí hay una persona que dejó una pregunta o que quiere hacer una consulta, que la escribió en el chat. A mí me hace mucho sentido todo lo que tú nos acabas de explicar, porque existe, por decirlo de alguna manera, dos tipos de seguridad. La más evidente, que tiene que ver cuando yo le digo al amigo del aseo, ponga los triangulitos cuando esté pasando la mapa por el pasillo. Hay Ya. otra que no es tan evidente, que tiene que ver a lo mejor con cosas como la iluminación, cosas como tu equipo de electrógeno, como la capacitación que tienen que recibir los conserjes. Bueno, a mí me toca llegar a condominio y le pregunto al conserje, oye, ¿dónde tenéis las tomas de la red seca? Y me miran como que si no sé, como que si le hubiera hablado en chino mandarín. O sea, tengo ahí en Gran Avenida, en Teresa Vial, me tocó hacer un plan de emergencia años atrás y le digo a la señora, ¿dónde tienes la toma de red inerte? Y me queda mirando y me dice, bien amoroso, me dice, oiga, ¿y en español? Y lo que es complejo es que muchos administradores, y lo hemos conversado, no manejan el tema seguros. Entonces, y yo una vez más, cariño, respeto y los reconocimientos a la Marisol, le iba a decir chascona, no, pero me refería a otra chascona, a mi querida amiga Marisol, porque ella investiga. Entonces es una soft-chat woman, una mujer que se ha enseñado a sí mismo. Y yo lo veo, nosotros con Alejandra trabajamos juntos este tema, tenemos una suerte de alianza porque cada uno ve la seguridad del edificio desde una perspectiva distinta, pero por carriles paralelos. Y yo les pregunto a los administradores, oye, ¿y qué tal tu seguro? Sí, sí, tengo el seguro. ¿Pero tú sabes si estás infrasegurado? Y vuelven a preguntarte así como un chino, como que les hablaste en chino mandarín. ¿Cómo infrasegurado? No, porque tomaste el seguro por el monto que tienes que tomarlo. O sea, tú tienes tu póliza, la revisaste. Ah, no sé, sabéis que cuando yo tomé el condominio, hablé con el comité y el comité tenía ahí una hoja de unos seguros. O sea, lo pienso y se me encogen hasta las orejas. Entonces, aprovechamos de pasarle el dato. Eh, consúltenlo con María Alejandra. Ahí respondí la pregunta. Es súper importante, primero que todo, dos cosas. Uno, el certificado de recepción municipal del condominio se pide en la dirección de obra municipal donde está el condominio. La Florida, la Cisterna, Las Condes. Hoy día las municipalidades están súper operativas, así que prácticamente muchas se piden online, salvo en la quinta región o en regiones que eso hay que ir personalmente. En el caso que sean personalmente, tiene que ir el representante legal del condominio con los antecedentes que es la dirección del condominio, el RUT del condominio, y la verdad que el avalúo fiscal para pedir el certificado de la DOM no lo piden. ¿Te lo pidieron a ti, Marisol? No, de hecho No. yo fui el miércoles pasado, fui a una DOM, pero ojo, no necesitas ser representante legal para hacer la tramitación. A mí me contrataron especialmente para hacer un cumplimiento normativo de un condominio. Y yo fui con mi contrato en donde me autorizan a hacer todos los trámites necesarios para el cumplimiento de mi labor, que en este caso es el cumplimiento normativo. No estoy administrando. Ya. Y con ese documento yo hice la solicitud de este certificado y los planos y todo lo que pudiesen tener respecto a este condominio, que es del año 53, y que no tienen el certificado de recepción final, Lale.
y eso es uno de los puntos por los cuales estamos reclamando nosotros. O sea, nos piden una serie de documentos que no todos los condominios los tienen porque no, de hecho, Por el año. no todas las DOM tienen la documentación porque se han destruido algunos archivos. Entonces, si bien el documento mismo no está timbrado ni firmado, por lo tanto, lo que hay que solicitar en ese caso es un informe donde ellos Pero el permiso de edificación también sirve. ya, no está el permiso de edificación, está el certificado que dice que está adherido a la ley de copropiedad. Ya, el 19.537. No, incluso más antes de la Más ley antes. de venta por piso, Ya, a 6.000 y tanto. Pero ellos lo que me dan en este minuto es un informe de que existe un certificado con número tanto, de la fecha tanto y bla, 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 que dice tanto que, respecto al condominio tanto. claro. En reemplazo de ese certificado de recepción final, porque el certificado de recepción final no me lo pueden entregar. Ya, a lo que a nosotros nos interesa como corredores y mis colegas liquidadores de siniestro es algún documento donde vengan los metros cuadrados del condominio, porque mediante los metros cuadrados del condominio nosotros tenemos que sacar una ecuación matemática, que más arriba me preguntaran cuál es el valor de reconstrucción. Hoy día estamos fijando más o menos en 45 UFs, el valor de metro cuadrado piso de reconstrucción. Ahora, lógicamente, ¿qué significa? Este concepto está en la materialidad que se ocupa y en los costos que se ocupa para reconstruir el condominio. Entonces, existe una media, ¿ya? Ahora, obviamente ese 45 se saca entre 40 y 45, que ese es el ajuste más o menos que se hacen los liquidadores de siniestro, pero si ustedes ven en el MIMBU, todo en enero, todos los eneros ellos publican el valor de metro cuadrado de reconstrucción por zona. Y el valor del metro cuadrado de reconstrucción por zona, obviamente en Las Condes va a ser mucho más alto que en Estación Central, mucho más alto que Viña y así sucesivamente. Entonces, para no llegar en eso, siempre se establece una media. Y la media son 45 UF. Entonces, cuando a mí me entregan el certificado de recepción final, se aplica el valor en los metros cuadrados por la reconstrucción, se hace una fórmula matemática, hay que sacar la depreciación del edificio, los años del edificio y todo esa licuadora sale el monto asegurado. Y ahí es el monto real con el cual tiene que estar la póliza de espacios comunes. Para las unidades, también lo voy a refrescar, para las unidades, para calcular el monto asegurado de las unidades, es los metros cuadrados de la unidad por UF 45. Ese es el valor real con lo que nosotros, con lo que se opera, digamos, y con lo que los liquidadores de siniestros de todas las compañías se trabaja de la misma manera. Ya, 45 UF. Eso también habían preguntado. Oye, aporte, porque de hecho te puedo decir que también hay ciertos certificados de recepción final que no tienen el dato de cuántos son los metros cuadrados totales. Ese dato también lo pueden encontrar en el plano de toda la infraestructura. El plano estructural, en el cuadrito que explica toda esa infraestructura, también salen los metros cuadrados totales de construcción. Y ese plano estructural, si es que no lo llegan a encontrar en la municipalidad, que puede ser porque me ha tocado que he tenido que ir a buscarlo a otros lados, está en el conservador de bienes raíces. Así que si no lo encuentran en el certificado de recepción final, lo pueden encontrar en el plano estructural que está en el conservador de bienes raíces. Y si necesitan sacar los planos de agua, luz, etcétera, porque tampoco puede que no estén en la municipalidad, lo que es agua y alcantarillado lo pueden sacar de Agua Andina o la empresa de agua de su comuna, y lo que es de electricidad y gas lo pueden sacar de la SEC por el sistema de transparencia. Directamente desde la página por el sistema de transparencia le van a mandar los planos, pero están en AutoCAD y uno tiene que después conseguirse que se los cambien a PDF, y los de Agua Andina te los mandan directamente en PDF, uno los puede ver. Qué cosa más bonita. Voy a ¿Sabéis las despedir. peleas que tengo yo tratando de conseguirme los planos?
Bueno, No, sí. ahí tenéis Pero, Bueno, pero yo solamente para despedir y darle el paso a Domingo, que es el que me invitó a esto, es netamente recordar y recordar la importancia de que tengan los pólizas actualizadas. Hoy día ya los sismos están viniendo, hoy día cada día se está regulando más, hoy día el MIMBU, la Secretaría, todo lo que están viviendo ustedes va a lo que siempre se ha dicho que es la normativa del documento. Entonces, lo único que digo, duerman tranquilos y que sus condominios estén asegurados correctamente, tanto el espacio común como las... por qué estos sismos suben los seguros? ¿Por qué estos sismos? ¿Por qué por sismos suben los seguros? por estos sismos suben los seguros a causa de La prima de sismo históricamente siempre es más alta que la de incendio. Las compañías aplican una tasa más alta. Como dije recién, si la prima de solo incendio va a salir 2, al incorporar la cláusula de sismo va a salir 5. Pero, no. pero tener la cláusula de sismo y pagar, por ejemplo, si yo estaba pagando 3,000 pesos en mi cuota de espacio común mensual por solo incendio y se decidió incorporar la de sismo y hoy día en vez de 3 voy a pagar 10, créanme que pagar 10 es mucho más barato que pagar la reconstrucción completa de su condominio, de su bien raíz. Oye, Ale, tengo una consulta. ¿El de incendio siempre va con cláusula de incendio por sismo o es una cláusula aparte? No. La POL es solo incendio. Pero, y por eso te digo, la de incendio por sismo, ¿hay que incorporársela? ¿O también es aparte de la de Por sismo? eso es un adicional. La cláusula de sismo es adicional. Ya, pero estamos hablando de diferentes cláusulas o es la misma. La de sismo te va a incluir entonces, si tienes la de sismo, te va a incluir el incendio por sismo. No, la póliza principal por la cual la CMF indica a todos, crédito hipotecario, todo es solamente la póliza de incendio. De incendio. Nada más. Esa Ya. es la pol que rige, esa es la madre de todas. Esa es la principal, la que exige la ley. Lete, aclárame. Espérame, déjame aclarar el punto, Domingo. A esa cláusula, o sea, a esa póliza principal, tú le puedes añadir la de incendio por sismo. No repitas incendio. A esa la póliza principal es solo incendio. A esa Bien. póliza de solo incendio, ¿yo le puedo incorporar adicional de sismo? Sí. Ya. Pero no por incorporar sismo va a dejar de ser incendio, porque la póliza principal, POL, registrada en la POL, es solo incendio. Ya, porque yo sé que si tú no tienes el adicional de sismo y tienes un incendio producto de un sismo, ese incendio no te la cubre la póliza Por de incendio. supuesto, porque no tienes el adicional de sismo. Ya. Si viene un terremoto, por eso que estadísticamente, y los terremotos del año 2010, 85, etcétera, y las estadísticas que salen, es más fácil que venga un incendio a causa de un terremoto por las explosiones, por la combustión espontánea, por todo el gas que hay, que emanan de los departamentos, que ahí me puede apoyar aquí mi querido amigo Domingo, que por un incendio por sí solo. Claro, lo que pasa, y ojo, aquí esta cuestión es terrible y qué bueno que con esto agarramos el pase. Ustedes saben que dentro de los incendios, o sea, adicional al terremoto, si llegamos a tener el terremoto en invierno, sí se nos dispara la posibilidad de tener un incendio. ¿Y si se te vuelca una estufa? Exacto. Entonces, claro, si tenía una Toyotomi, que es espectacular, porque toda la Toyotomi le pegáis un chute y salta el seguro, te genera una humareda del demonio, pero se apaga en fracción de segundo. Pero si tenemos la vieja estufa, ¿A parafina? claro, de esa, perdón, saltó el carnet a la cresta, alguien vio eso cuando le decía, era porque tenía unas ánimas. Yo soy de los viejitos, sé que hay algunos aquí más jóvenes que yo, pero bueno. Lo que no es viejo es el tema del incendio, o sea, del terremoto. Yo me acuerdo que estábamos en la básica cuando teníamos la famosa operación de ICE. Ahora, ¿qué vamos a hacer después del terremoto? Ojo, conserje lo primero que debería hacer es bloquear los ascensores.
Lo primero. Segundo, todos los conserjes que vayan a intervenir un ascensor deben estar certificados. Me explico. Y les cuento otra talla macabra. Voy con una administradora, vamos en el auto, vamos conversando, le llaman por teléfono, Bluetooth, se asoma la conversación y vamos a decir que mi amiga se llama Juanita Pérez. Le dice, Juanita, salí a estar en la tele porque ayer tuvimos un accidente en el edificio. ¿Qué pasó? La mayordomo, en un ataque pero así de inteligencia newtoniana, dijo, vamos a apagar los ascensores para ahorrar energía en la noche. Si en la noche nadie ocupa los ascensores y se le ocurrió que había que apagar un ascensor para ahorrar energía. Salió el conserje, que era estos conserjes que se pintan los ojos blancos y se hacen un círculo negro y están así durmiendo toda la noche. Y después abren los ojos y pasan piola. Se levantó mi compadre de su sillita, parte con la llave, abre la puerta del ascensor y pasa cascando para abajo hasta el -2. ¿Por qué? Porque como el ascensor estaba detenido, el ascensor se reprograma, ¡pum!, y baja al último piso abajo. El viejo se cayó, se quebró un pie, se quebró una mano. Circular suceso que tiene que ver con el compendio de las normas de la 16744, la ley de accidentes del trabajo. Caída de más de 1,80 m de altura se configura como accidente grave. Pescan al viejo, se lo llevan, llega al Hospital Salvador, después de que lo rescataron los bomberos. ¿Qué le pasó? No, me caí por una caja de ascensor. Doctor del Salvador dice, tenemos accidente laboral. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Dígame. Recordar que la póliza de espacios comunes tiene cobertura de accidentes personales. Ah, bueno. Listo. Resulta que le cayó la Ceremi, porque no se autodenunció. Entonces, pregunta, ¿qué tiene que ver eso? Que resulta que el viejo que manejaba el ascensor ni siquiera sabía manejarlo. ¿Cuál es uno de los problemas recurrentes cuando tienes un temblor? Gente atrapada en un ascensor. Entonces usted no puede permitir que don Lucho, que ha sido conserje de muchos edificios, diga, ah, no, pero es que yo hice el curso de Atlas. Po. Sí, pero el curso de Atlas lo hiciste para el edificio Los Tres Chanchitos y ahora está trabajando como conserje en el edificio Las Mariposas. Y el ascensor de Los Tres Chanchitos te lo veía Otis y este te lo ve Cooper. Y el ascensor de Los Tres Chanchitos tenía sala de máquina y este es un Numless. Es decir, es un ascensor que no tiene sala de máquina para acceso, sino que en el último piso, al lado de los ascensores, giráis la placa y tenéis todos los mandos. Entonces, ¿quién puede manipular el ascensor? Les cuento. Cuando vamos conversando con mi amiga y le dice ella, ¿sabes qué? Se me cayó el viejo por la caja del ascensor y todo lo demás, llegó la Ceremi, le levantan el acta. Y yo le digo a ella, escaneame el acta y mándamela a mí para poder ayudarte con el desastre que le había pasado. Y lo primero que le preguntaron, ¿tiene procedimiento de rescate de ascensores? Las pinzas, no había. ¿Quién es responsable de hacer eso? La empresa mantenedora de ascensores. Bueno, segundo. Oye, la empresa mantenedora de ascensores de cada condominio le puede hacer y la hacen charla gratuita a los conserjes, capacitándolos en rescate de ese edificio en particular. Tiene que ser de ese edificio en particular. Exacto, yo la he mandado a hacer varias veces. Y ojo, tiene que ser con evaluación. ¿Por qué? Porque tú puedes poner a una persona en una capacitación y el viejo estuvo mandando WhatsApp todo el rato. Po. ¿Quién te dice que esta persona realmente aprendió lo de la capacitación? Por eso es que ahora las capacitaciones que te hace el SANSE te la hacen con huella. Entonces el relator tiene que poner la huella en una ventana, suponiendo que la capacitación es a las 5, el viejo tiene que poner la huella entre 10 para las 5 y las 5:10. Porque si el viejo pone la huella a las 5:15, chao, no entra. Y los viejos que van a participar de la capacitación en condición de educandos, esos también la tienen que marcar con el leído.
Entonces, cuando tú haces una capacitación, no basta con que tú hagas una capacitación, tú tienes que hacer una evaluación. Entonces, no puede venir tu conserje y solamente porque tú le escribiste o alguien le dejó una hojita, en caso de atrapamiento, no es. Tiene que haber un procedimiento de rescate de ascensores firmado por el representante legal de la empresa de ascensores o por el gerente de mantención o por alguien que le haya ganado a alguien en la pichanga. El capacitador que generalmente tiene una persona que es la que se encarga de hacer las capacitaciones. Exactamente. Pero ojo, pero después de eso tienes que hacer una evaluación. Porque yo puedo estar ahí, amurrado, firmo, y después a la hora de apechugar, voy y me pongo a hacer cosas y no necesariamente es hacerla. Entonces, como conclusión, porque vamos a cerrar ya la hora y media, primero, nunca evacúe durante el sismo, porque si se llega a cortar la energía, usted se va a ir para abajo. Van a caer como dominó. Segundo, nunca, jamás, nunca crea que con prender el electrógeno una vez por semana está todo listo. Tienes que hacer un programa de mantención a tus electrógenos, porque los electrógenos son vitales al momento de un sismo de alta intensidad si es que se te corta la energía. Tercero, y aquí me voy a permitir mostrar un contenido, voy a pasar un material de capacitación rápidamente. ¿Qué debo hacer en caso del sismo? Mantenga la calma y no salga del departamento. Nunca evacúe en medio del sismo. Con Aléjese de los suerte abra la ventanales. puerta Sí, sí. para que no Ahora, se bloquee. la probabilidad de que se te revienten los ventanales hoy día es bastante reducida. De hecho, se habrían caído en la mitad de los vidrios del Sanhattan, en la mitad de los vidrios de las torres de vidrio que tenían Apoquindo, en, no sé, en Cerro Colorado, en los militares, pero no está de más tener esa precaución. Otra cosa más que es importante, a ver, denme un segundo para pasar esta imagen. Evacuación de personas discapacitadas, y con esto cerramos. Los procedimientos de evacuación por fuerza deben integrar a las personas que tienen necesidades distintas de atención. Usted no puede pensar que un abuelito que tiene 85 años y que está acusando señales de Alzheimer, le puede decir, abuelito, baje para allá, porque el viejito se va a desorientar. Si tú tienes una familia donde tienes un muchacho que tiene algún nivel de trastorno del espectro autista, ese niño no tiene la misma capacidad de procesar los estímulos externos, sobre todo si tenía un griterío. Porque el ruido perturba profundamente a las personas que tienen algún trastorno del espectro autista. De hecho, si ustedes alguna vez ven en verano a un niño con lo que parecen ser audífonos, no, son protectores auditivos. Y yo los he visto. Porque el ruido los perturba profundamente. Estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de niños con trastorno del espectro autista. Nos quedan los abuelitos en general. El abuelito que camina con el burrito. Y aquí hay una cuestión que es súper simple. Hay que ser solidario. Me preguntaron a mí, oiga, ¿y usted va a hacer el catastro de las personas con necesidades distintas? No, compadrito, eso lo tiene que hacer usted porque usted es el administrador. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir donde la señora del 804 y decirle, oiga, su marido que tiene demencia es medio complicado, ¿por qué no me da el teléfono de su hijo para que cuando a su marido se le arranquen los enanos yo lo llame? Perdón, yo lo digo como chiste, pero la persona, aunque tú se lo pidas en los mejores términos, pudiera llegar a tomarlo en esos términos. Por lo tanto, la elaboración del catastro de personas con necesidades distintas de asistencia debe ser elaborado con TTC, tacto, tino y criterio. Oye, Dime. Disculpa, ¿puedo hacer una consulta al respecto? Sí. Cuando tú tienes que evacuar un edificio, se supone que hay distintos tipos de personas, tal como usted lo está identificando ahora. Entonces, ¿a quién evacúo primero? ¿Hago un triage, como se hace en salud?
Mira, más simple. El ideal es que nunca evacúes a nadie. Mientras menos gente evacúes, mejor. Porque la evacuación en sí misma ya es una complejidad. No, por supuesto. De hecho, te cuento una anécdota macabra que nos pasó en un edificio, en un simulacro de evacuación. Empezaron a sonar las sirenas, bajó un señor que tenía un perro, una raza, un pastor alemán. El perro se alteró, se asustó y en el proceso de bajar en un simulacro mordió a un niño. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ojalá no tengamos que evacuar a nadie. Y aquí me salgo un poco del terremoto y me meto al incendio. El edificio no se evacúa completo. Se evacúa el piso afectado y a lo más el piso superior. Sí, pero por ejemplo, si estoy en un riesgo de tsunami, estoy en un piso 25. No No, sé. pues el agua no te va a llegar al 25. El agua, por eso, el agua no me va a llegar y a lo mejor no voy a tener necesidad de evacuar. Exacto. Pero tú puedes evacuar parcialmente entonces el edificio. Siempre en la evacuación vas a poder distinguir entre la evacuación parcial y la total. La evacuación total es cuando tú ya tienes una cuestión que escapa absolutamente de todo, de todo control. Es decir, una atentada bomba o un fallo estructural. De hecho, y les paso el dato si lo quieren ver, que es muy interesante el documental. Hay un edificio que está en la calle Hipódromo Chile, que es el edificio Vista Hipódromo, que se le reventaron las cadenas del estacionamiento y se inclinó. Y llegaron los viejos de la Católica, los ingenieros del DICTUC, el Departamento de Investigación Científica, pusieron pistones, lo tomaron, lo alinearon, rompieron el concreto, limpiaron todo, cortaron las cadenas, soldaron las cadenas, volvieron a poner, qué sé yo, ¿Hormigón? hormigón con, ¿cómo se llama? Con encofrado, etcétera. Se hizo toda una reparación. Pero lo que yo apunto es que ¿cuándo vas a hacer una evacuación completa? Cuando tengas eso, un riesgo estructural. De hecho, el gas generalmente se corta casi por defecto durante los sismos. Los edificios, la mayoría de los edificios que tenían gas natural se quedaron sin gas. Y la prueba es que las empresas contratistas de mantención de los sistemas de gas tuvieron que salir con llaves especiales a darle el gas de nuevo a los edificios. Te lo digo porque yo era el asesor de Ecogas, donde la gerente general es la Marta Puelma. Y ella le hice las capacitaciones de los procedimientos de bloqueo de energías para Lipigas de todo Chile. Entonces, vuelvo. Discapacidad motora, ¿de quién estamos hablando? Usuarios de silla de ruedas, andadores, bastones, muletas, gente con insuficiencia cardíaca, personas de tercera y cuarta edad. Dame la pista. ¿Tercera edad de 60, 70 y cuarta edad sobre 70? Sí, No lo recuerdo con exactitud. sí. Ya. ¿Cuál es el principal desafío de esa persona? Dificultad para maniobrar su silla de ruedas, los espacios reducidos, subir y bajar pendientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa persona en particular? La vamos a ayudar, digo, a subir o bajar la silla de ruedas con la ayuda de más personas, y si no puede hacer la silla, la operación está entre dos de llevarlo así, ¿cachai? Hacerle una especie de nido y ayudarlo a bajar. Ahora bien, Domingo, dime. espérame un poquito. Y no sé si lo vaya a ver, pero a mí me tocó estar con una persona sorda. Sí, en un viene, temblor. aquí, es la próxima. Ya. Capacidad visual. Personas, cuando tú tienes una persona con discapacidad visual, lo primero que tienes que hacer tú es colocarte delante de la persona. Tú a una persona invidente jamás lo tomas, porque él tiene su propio sentido de orientación. Lo que voy a decir suena un poco cruel, pero él ya es ciego. No necesita que lo tironees. Él ya sabe localizarse. Está aprendiendo a localizarse. Él se maneja con su ceguera. Tú eres el que no sabe manejar a un ciego. Él sabe manejarse. Entonces lo que tú tienes que hacer es decirle, te paso el hombro, o le ofreces el brazo, y te tienes que comunicar con él y decirle, te paso mi brazo, o me das tu mano y me tomas por el hombro. Y luego viene
la discapacidad auditiva que menciona la Marisol, y esto es bien particular. Mira, hay que ubicarse frente a la persona y hablarle vocalizando. Tienes que ser capaz de decirle, acercarte a él y decirle, vamos a bajar, así que quédate tranquilo, yo voy contigo. Porque si esa persona no te escucha, ya está alterada al ver toda la gente que está corriendo, toda la gente que está asustada. Por lo tanto, tienes que tratarlo con mucho cariño, con mucha contención. El problema más grande de la evacuación no es la maniobra de el ejercicio de subir o bajar, es la contención emocional que tienes que darle a la gente. Es que a eso iba a apuntar yo, porque esta persona usaba aparato. Cuando estaba con el aparato, escuchaba. Pero cuando estás, más encima vive sola en su casa, entonces se saca el aparato para estar tranquila en su casa, y obviamente no escuchó el sonido del temblor, sino que simplemente sintió el movimiento, que fue súper fuerte y fue súper brusco al principio, y se asustó mucho, porque no tuvo ese aviso previo del sonido. Entonces se puso histérica, abrió la puerta llorando, gritando, y de hecho yo la atendí como una vecina, porque estaba en un piso superior al que yo estoy. Y salimos varios a tratar de contenerla y calmarla, porque su nivel de angustia, de hecho, fue como si hubiese sido un terremoto cuando era un temblor. Ahora, Porque su percepción es muy alterada, pues. absolutamente, tú tienes que pensar, y me voy a pasar a la lámina siguiente. ¿Qué pasa cuando tú tienes personas con discapacidad, entendiendo la discapacidad, el prefijo dis significa pérdida parcial, no es total, pero puedes tener personas incapacitadas o discapacitadas? ¿Qué pasa cuando tú tienes un abuelito senil? ¿Qué pasa cuando tienes un niño con TEA? Entonces ahí es donde yo te digo, ayuda requerida, párese frente a él, háblele vocalizando, use mensajes escritos, incluso pesca el dictáfono y escribe en WhatsApp, vamos a bajar, ahora tómate de mi mano y yo te acompaño. Pum, lo pescas y le dices que te lea lo que le acabas de escribir. Ahora, hay que poner mucha atención, y fíjense ahí en la columna de la derecha, de la mitad hacia abajo, ponga atención a las señales no verbales. La expresión facial, el gesto, el movimiento de mano y cabeza, lo mismo que nos acaba de decir la Marisol. Cuando la persona está descontrolada, tú no tienes que intentar moverla, tú tienes que intentar calmarla, porque esa persona ya está sola. Entonces, el apoyo a la persona que tiene una discapacidad de tipo cognitiva o del habla es aún más compleja. Por eso que un llamado de atención a los abuelos no hay que dejarlos solos. De repente los abuelos son más cascarrabias que la cresta. Yo tengo esa historia, no voy a entrar en detalle, pero Oye, un temazo. yo al menos en mi registro de copropietario y residente incluyo la consulta de cuántas personas están en el departamento, qué edades tienen y si tienen alguna discapacidad y qué necesidades especiales tienen. Y además, si son personas que viven solas, les pido que me pongan un contacto de emergencia dentro del mismo registro de copropietario y residente. Exacto. Ahora, ¿por qué esta información tiene que ser manejada con cautela? Porque, a ver. Es información privada, para empezar. Tenemos que cuidar los datos de los residentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy y debe ser manejado con cautela. O sea, yo no puedo decir, oiga, vecina, ¿sabe qué? Su mamita tiene Alzheimer. ¿A quién más puedo contactar? Entonces uno se acerca a la familia muy respetuosamente y le dice, se pega la lata, le dice, mire, estamos elaborando un catastro de personas con necesidades distintas de auxilio y asistencia para las emergencias.
¿Cree usted que necesita una ayuda? ¿Le gustaría que nosotros pudiéramos contactar a alguien en caso de que usted necesite ayuda extra? Una para los videos. Nada más. Aparte de que tenemos que saber si tenemos personas electrodependientes o que Y están esa es la postradas, otra. que no se pueden mover, ¿Qué o que pasa tienen con que el estar conectadas a electrodependiente? oxígeno. Exacto. La electrodependencia se clasifica como la condición de salud de hospitalización domiciliaria mediante la cual a un individuo se le entregan apoyo con sistemas que suplen una función vital que de no ser suplementada ocasionaría la muerte. Anastasia. Están las Hola. personas también que se hacen diálisis de noche, que están conectadas a la Exacto, tienen máquina la toda diálisis noche. nocturna, tienen los respiradores artificiales, Exacto. la ventilación mecánica asistida. Anastasia, Anastasia. cuéntanos. Sí, mira, hola. En los planes de emergencia que yo he contratado, muchas veces te recomiendan que haya un monitor por piso y ese monitor se encargue de ir guiando la evacuación. Nunca, digamos, yo no he vivido el caso de un terremoto, una evacuación que sea en serio, pero nunca tenemos voluntarios Mi que experiencia, sean esos Anastasia, monitores y por eso quería preguntar tu experiencia, en realidad. súper simple. Cuando tú, Anastasia, trabajas en la oficina X de la empresa X, que tiene 6 cubículos, 2 oficinas y una secretaria, tú sabes que el contador está en esa oficina, ahí está la bodega, en la bodega está el jefe de bodega y hay 2 cabros de bodega, hay uno en reparto, hay una atención al cliente. Habemos 15 pelagatos entre las 8 y las 6. En tu edificio, ¿qué pasa el viernes en la noche? Entonces, ¿qué hago yo? Voy y digo, nosotros hicimos la instrucción de la brigada de... Primero, las brigadas no pueden llamarse brigadas porque las brigadas están normadas. No es una brigada, es un grupo de primera respuesta, un líder de evacuación. Líderes de evacuación, en realidad así los Ahora, llaman. nos pegamos en la mansa capacitación, parte de la base que yo la vez que he tenido más asistentes a la difusión del plan de emergencia, tuve 30 personas en línea en 2 torres que sumaban 240. O sea, con suerte tuve el 10% después de que hicimos una campaña grosera allá en Fernández Albano. Tú conoces los alcances, mi querida Marisol. He tenido simulacros de evacuación donde en un edificio de 120 departamentos han bajado 30 personas. Y esas 30 personas correspondían a 10 departamentos. Entonces, y encima, encontrar un líder de evacuación por piso. No, prácticamente imposible. Aparte de que puede que justamente ese día ande de carrete. Entonces, ¿cuál es el Claro, tema? no esté ahí. Tú Sí. claro, hacemos la capacitación. El incendio, ¿cuándo se produjo? El lunes a las 10 de la mañana. Como los edificios suelen ser dormitorios, el lunes a las 10 de la mañana, ¿cuánta gente hay en el edificio? El 20%. Viernes en la noche, ¿cuántas personas están? Unos están carreteando, otros están durmiendo. Entonces, a lo que yo postulo, y aunque parezca cruel, es que cada uno arranque lo mejor que pueda, y por eso que tenemos que hacer cultura, por eso que yo, por ejemplo, Anastasia, cuando yo hago un plan de emergencia, a mí de repente me tocó, hicimos la difusión del edificio Terravista en Huachuraba, en Pedro Fontova, vinieron 10, 12. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la seguridad en Chile? No hay cultura. Así es. Entonces, ¿qué debería ser la ley? Y aquí yo me pongo medio revolucionario. Por ley, persona que llega a vivir un edificio tiene que pasar por una inducción de seguridad. Pero te la hago más corta. En Chile, tú llegabas a San Antonio, te subías a un bote para salir a dar una vuelta por el puerto y aparece un viejito en un bote y te dice, amigo,
se va a tener que amarrarse el chaleco. Y te pasan un chaleco que nunca te lo ajustaron. Nunca vieron si era para ti. Y ese tipo de fallos de seguridad se producen en todos lados. Yo estoy asesorando ahora un super condominio que es más lindo que el sol, porque si te muestro las fotos de los jardines, te morí. Es como estar perdido en un jardín o sea, en un bosque en Canadá con esas hojas amarillas, rojas. Maravilloso. Todos los extintores están en el piso, ninguno está enganchado. Solamente estaba señalizada la ubicación de la red seca. No tengo idea, no había señalización de la red húmeda o la red inerte. Nadie sabe utilizar una manguera. Entonces, el tema de la cultura dentro de la organización es complejo, es uno de los grandes desafíos, por eso que yo me saco el sombrero con los administradores. Porque tienen que ver seguridad, tienen que ver finanzas, tienen que ver recursos humanos. Más encima, son los confesores de la vecina que no tienen nada mejor que hacer que llegar a... Yo tuve un caso muy entretenido de un presidente del comité, ¿vos cacháis por Panul? Iba todos los días a la oficina de la administradora y conversaba y le contaba y le preguntaba. Te cuento una mejor. Tengo una presidenta de un comité en un edificio en San Pablo. La señora anda con la radio. Se me va a salir en francés de nuevo. ¿Qué weá hace la presidenta del comité con la radio? Dando vueltas por el edificio, hablando con los conserjes, diciéndole lo que tienen que hacer. Yo conozco más de una. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tienes esa clase de elementos dentro de esto, que voy a decirlo con palabras rimbombantes, en toda esta fenomenología, en todo este ecosistema humano, no. Entonces, si tú me decís, ¿hacemos un grupo con líderes de evacuación? Para mí, eso es PPM, pura paja molida, tiempo perdido. Es que mira, en realidad yo por eso te quise hacer la pregunta, porque he hecho más de algún plan de evacuación y esa es la recomendación, que queda ahí, pero ese al final es letra muerta, porque cuando realmente lo necesites no va a ser práctico, no se va a poder usar. Pues la idea es que todos los que puedan, la mayor cantidad posible, se capaciten en las charlas que se deben hacer junto al plan de emergencia y evacuación, ¿sí? Cosa de que al momento de el que esté capacitado y pueda aportar, pueda ayudar. Pero en el fondo es levantar la información para que estén identificados los que requieran apoyo, y segundo, la autogestión, digamos, que cada uno esté capacitado para poder evacuar por sí mismo. Entonces, y ayudar ahí, al propio grupo familiar. El conserje que esté también capacitado y sepa cómo reaccionar y sepa cuáles son los puntos críticos, o sea, los departamentos que tienen personas que necesitan una ayuda especial, cosa que cuando llegue, si es necesario, llegue bombero, carabinero, lo que sea, también pueden entregar esa información y decirles, no, es que tenemos un postrado en tal departamento. ¿cachai? Entonces, ahí es donde te sirve el conserje alcahuete. Claro, pero el conserje también debería mantenerse siempre en el puesto de mando, no debería él ir a ayudar a evacuar, porque Es que, desaparece del primer mando. El conserje tiene que coordinar en ese minuto. Le pegaste al certero. Lo que pasa es lo siguiente. Y te podría mostrar la imagen a ver, déjame ver si puedo compartir la imagen, que es un elemento de propuesta de primer plaza. Marisol, disculpa mi ignorancia y a lo mejor Domingo igual, pero si tú tienes un conserje para un edificio de, no sé, de 25, 30 pisos, a lo mejor más, ¿cómo logras de que él dé abasto, dijéramos, o realice todo el proceso de No lo va a evacuación hacer. No correctamente? lo va a hacer. Por eso que te digo No lo que va a tiene hacer. que coordinar, o sea, tiene que pedirle a un miembro del comité, a un residente que se postule, digamos, para ayudar,
proponga el mismo para ayudar y decirle, mire, puede ir a hacer esto, puede ir a hacer esto otro, puede quedarse aquí para que mientras que usted está aquí, yo voy a ver esto que tengo que verlo yo porque no lo puede hacer nadie más, etcétera. Entregarle la información a bombero, a carabineros, lo que sea en ese minuto. Él va a estar coordinando. Y los miembros del comité también tienen que ayudar a coordinarse que están en el edificio. Te voy a compartir una imagen. Fíjate lo que tiene aquí nuestro amigo bombero, y esto es parte de todos los planes de emergencia que hago yo. ¿Qué tiene el bombero? Tiene un casco, tiene una monja. Equipamiento de protección O personal. sea, el viejo está forrado por todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el conserje que ayudar a la evacuación? No. El Digamos, conserje tiene que desde el primer piso, digamos, desde la puerta de entrada. Él tiene que coordinar y facilitar. Exacto. ¿Viste? Ahora, ¿por qué? Porque resulta que, ¿qué te dice el artículo 184 del Código del Trabajo? El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad del trabajador. Entonces, si yo le digo al trabajador, oiga, suba usted donde se está quemando, le tendría que tener todo ese uniforme. Exacto. Entonces, y haberlo capacitado en el uso. Exacto. Mira, yo un conserje que sea bombero. Exacto, y vayamos, yo tengo un mayordomo que se metió en jeans y polera a apagar un incendio con una manguera de la red húmeda del edificio. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que este viejito tiene 30 años de bombero. Yeah. Entonces, cuando Rodrigo va, y de acuerdo al procedimiento, porque él más encima es capitán de bomberos, bota una puerta con un par de patadas, pesca una red húmeda, una manguera de red húmeda, y se mete a apagar un incendio, yo con ese viejo me quedo tranquilo. Pues ese viejo tiene 30 años de incendios en el cuerpo. Pero cuando viene el cabro que recién llegó a trabajar al edificio, nuestro amigo que es venezolano, que no sabe nada de temblores, que no sabe nada de incendio, pero que necesita encontrar pega ya porque tiene una necesidad que es urgente, el cabro va y se mete a hacer lo que no tiene que hacer. Entonces yo les muestro esta imagen. Le digo, mira, este viejito tiene botas ignífugas, tiene guantes ignífugos, es más, tiene un equipo de respiración autónoma, y con esto cierro. ¿Tú cachai que con una temperatura de aproximadamente 55, 60 grados centígrados, tú ya tienes quemadura de las vías aéreas? ¿Tú sabes qué temperatura alcanza el aire dentro de un incendio? 150 y 200 fácil. Entonces tú no podés meter un viejo moto pelado, tirarlo así con las patas y el buche para que trate de sacar gente. Entonces me dicen, ¿y si hay alguien atrapado? Es que al contrario, si llega a abrir una puerta, puede que alimenta el fuego con el ingreso de oxígeno. ¿Sabes que cada vez esta vieja, de verdad que es mi alumna más sobresaliente? Efectivamente, hay algo en incendios que se llama el backdraft. ¿Qué es el backdraft? Es una reacción de tipo física que se produce en el momento en que una combustión se empieza a ahogar por falta de oxígeno. El oxígeno es el comburente universal para cualquier combustión. Tú cuando tienes una combustión tienes un combustible y un comburente, es decir, tienes algo que se consume y algo que aporta para que haya esta combustión, y ese es el oxígeno. Cuando esto se empieza a chupar porque se te empieza a acabar el oxígeno, si tú vas y abres una puerta, entra el aire, la combustión se vuelve a activar, toma esta masa de oxígeno, la descompone, genera una explosión y tira al viejo de vuelta para atrás con una potencia gigantesca, precedido de una bola de fuego. Ahí tenía un backdraft, que es una cuestión súper complicada. Pero bueno, lo que nos citaba originalmente era el terremoto, no era el incendio, pero a modo corolario, vías de evacuación despejadas, vías de evacuación correctamente señalizadas, equipo electrógeno funcionando correctamente en caso de corte de energía eléctrica, simulacros de evacuación vigentes, hagan un simulacro una vez cada 6 meses, una vez al año. Y por último, no evacúen durante el sismo, porque se van a caer
Tiqui, 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 tiqui. Bueno, y todos cayendo como dominó por la escalera. Y si es que es necesario, evacuar posterior al sismo. Es más, yo siempre digo, si tú ves que se empieza a mover todo, acércate que no se te caiga ni el Jack Daniel ni el Jägermeister. La Si se tele. cae la perol, da lo mismo porque esos tragos para las minas No, hay que interesa que se salvar chupe la los tele. Aperol, creo. Pero no, pero tenéis que salvar el Jack Daniels. Ese tenéis que protegerlo, que no se te caiga el tele. Listo. Ahora, si después se cae la leche de los niños, se caen los yogures, los champús, No, da lo mismo. pero Mientras que salvé el Jack Daniels. No, hablando muy en serio. Hablando muy en serio, eso es lo que tienen que cuidar. Por eso que, ojo, los muebles deben tener buen anclaje. Si tienes un mueble, verifica que sea lo suficientemente ancho como para que no se cimbre demasiado y se te caiga. Si tienes la pantalla del televisor puesta la muralla, ve que esté bien puesto esta suerte como de atril. ¿Mm? Que no es lo mismo perforar una muralla que perforar una vulcanita. Detalles que hay que tener presente. Domingo, disculpa la última pregunta que te voy a hacer. ¿Y es conveniente si tienes que evacuar en un terremoto que tú evacúes en un edificio hacia arriba? No, pues cariño, porque si es terremoto va a evacuar porque el edificio se puede caer. Pues. a menos que estés cerca de la playa y se vaya a provocar un maremoto, Sí, en eso estaba pensando. ahí te vas para arriba a asegurarte Claro. de que el agua no te llegue. O sea, tú Tienes que evacúas estar por el sobre tercer edificio, piso, del exacto, tercer piso para atrás. tú evacúas el edificio en tanto que tengas riesgo de colapso estructural. Eso es la... Ya, perfecto, o que sí. venga en este instante, no sé, bombero y te diga, con un caso más terrible, que en Chile todavía no se dan esos niveles de locura, pero que sí se dan en lugares como Estados Unidos, donde va un tipo y no sé, pues se le ocurre llegar a la Torre Chrysler, porque ese día iba a hablar, no sé, pues Obama, Trump, anda a saber, Que Dani todavía no Shapiro. hay los amenazos de bomba acá, pero Patricia, yo he en el trabajado caso en de edificios un tsunami tienes que evacuar hacia arriba, efectivamente, Exacto. y es algo que puede pasar después de un temblor o Es que, terremoto. ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo vivía en un edificio en ¿cuánto se llama? En Viña, que estaba frente al mar. En la San Martín. Es que vivía no me acuerdo cómo se llamaba, pero en 11 Norte que hay 3 torres juntas, no me acuerdo cómo se llamaba el edificio. Sí, ubicó. Y yo vivía en un 17º piso y el edificio Ponte tú tenía 20. Entonces la indicación era que frente a un terremoto, dijéramos, nosotros teníamos que evacuar hacia arriba, dijéramos. Y a mí justo me tocó un terremoto que hubo, Ponte tú, no sé, que fue en La Serena. Y yo no salí del edificio porque yo no le tengo miedo, o sea, no salí de mi departamento porque yo no le tengo miedo a los temblores. O sea, sé que la cuestión va a pasar, se va a mover un poco y hace mucho arranco, pero mientras no me den la indicación de evacuar, no salgo. Okay. Y por eso te preguntaba si se mantenía, porque Imagínate gente bajando rajada diciendo, no, estáis loco. gente subiendo rajada Oye, diciendo, el Domingo, tsunami nos lleva. Domingo, en La Serena tienes una situación especial con respecto a la construcción, porque La Serena tiene mucho plano y tiene mucha arena también la construcción. Entonces no se mueve, no es la misma situación de estabilidad del terreno que tenemos en Viña. Es distinto. Sí, entonces, por eso te pregunto, porque de repente en el tema de evacuar, o de más que de evacuar, sino que de generar algún tipo de salida o algo, las normativas siempre van cambiando. Exacto, lo que pasa que tal como decís tú y como hace el alcance la Marisol, y con esto yo termino, las necesidades son distintas, por eso que existe algo que se llama la CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, y el otro es el SINAPRED, que es el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Entonces ahí claramente, porque ahora yo te digo, es lo mismo tener esto en una quebrada en Viña del Mar, o tenerla arriba en el cajón del Maipo, o No, tenerla... hay que saber bien
cuáles son las instrucciones que te dan de acuerdo al lugar en donde tú estás. Y ahí uno tiene que ir y colgarse y agarrar al alcalde, agarrar al concejal, agarrar al gobernador y pedirles que se pongan la camiseta. Y sin entrar en análisis político partidista, ahí está nuestra amiga de Viña del Mar, que está amarrada por todos lados, porque la CONAF le dijo, haga los planes de emergencia, haga los planes de emergencia, haga los planes de emergencia, estaban copiados y estaban mal hechos. Pero para el Festival de Viña salió con un cartel diciendo no a la ley de venta de tierras por incendio. Sí. Ya, Sí. no nos metamos en política. No nos pero- metamos en esto, pero sí. Sí, pero lo Vos cachai, importante Nicolás. es saber las condiciones que en el lugar en donde está y las recomendaciones que te hacen las personas de ese lugar de Exacto. acuerdo a las condiciones que tienen. Señoras, señores, señoritas, ahí dejé en el chat mi teléfono y mi correo contacto@apes.cl, cualquier consulta, si no, la escriben en el WhatsApp del grupo, si no están en el WhatsApp del grupo, comuníquense con la muchacha esta, Marisol se llama, le iba a decir Mariluna, pero bueno, los dos son así. Desgraciado. Entonces, le pedimos a la Marisol que... María Alejandra también dejó sus datos por si acaso Sí. necesitan. Marisol, te hacen mucho bullying. No, es que este desgraciado me conoce hace mucho rato, por eso que yo me voy a abstener porque tenemos. Ley Karin, Marisol, Ley Karin. Ah. Si no, ya me Eso. lo habría agarrado hoy. Por la interna me lo voy a agarrar, no te preocupes. Hoy un Quedamos en gusto. contacto Muchas y gracias. a todos por su tiempo. No, Gracias. igual. Muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Un gusto, que Chao. estés súper bien. Chao, Marisol, gracias. Chao.